Hola muchachos, aquí de nuevo. Eh, Vamos a continuar con el proceso de nuestra guerra de independencia. Ya vimos las tres primeras etapas, ¿no? La etapa de inicio, la etapa de lucha armada, la etapa de resistencia y nos faltaría la cuarta y última etapa, que es la etapa de consumación. ¿Ok? Eh, Dijimos la clase pasada, el video pasado, que en esta etapa de resistencia, eh, pues la podemos terminar, ¿no? Con la muerte de otro líder más de ese ejército insurgente, que fue pues el fusilamiento del español Francisco Javier Mina. ¿Ok? Ahora ya saben dónde ubicar, ¿no? El nombrecito de este personaje, que a veces como que nos perdemos un poco de dónde ubicarlos, ¿no? Bueno, ahora ya saben dónde, para cuando vean la calle, ¿no? Se acuerden. Este, y si no, ahí van a quedar estos videos para que cuando quieran recordar, ahí pueden repasar, ¿ok? Esa es la idea, quedan para la inmortalidad. Este, entonces, muere Francisco Javier Mina. Decíamos que don Vicente Guerrero, bueno, ya yo le digo don, ¿no? No él no por edad, sino porque pues se había ganado, se ganó el respeto, ¿no? Pues de los que estaban luchando por la independencia. Eh, y bueno, que de hecho Vicente Guerrero en realidad desde 1810 él andaba ahí ya de rebelde en el sur de la Nueva España, pero inclusive también peleó en las fuerzas en la etapa de José María Morelos y Pavón, ahí andaba, a lo mejor no era de los principales líderes todavía, pero sí se destacaba pues, sobre todo por su arrojo, su valentía, tenía fama de ser valiente, ¿no? Arrojado. Él sobre todo peleó mucho con don Hermenegildo Galeana, ¿no? Que ya lo vimos. Eh, pero donde iba a destacar más este personaje, pues iba a ser en la etapa de resistencia, ahí con Francisco Javier Mina, y en la etapa de consumación, ¿no? Que fueron pues, las dos etapas que le tocaron más fuertes a él, ¿no? ¿Quién era Vicente Guerrero? Pues él se dice que era ahora sí que un afrodescendiente, como se les dice, ¿no? También que su abuelo había sido un esclavo africano acá en la Nueva España. Por eso, si ustedes lo ven en la foto, pues él tiene algunas características pues afro, ¿no? El cabello, por ejemplo, así medio chino, abultado. Él era moreno, pero pues parecía más mulato, pues, ¿no? Ahora sí que como de café con leche, ¿no? La mezcla de pues de africano africana con español, ¿no? No era pues así no se distinguía por africano, ¿no? Sino era más bien como mulato, ¿no? Una casta. El caso es que lo que les quiero decir que él no era criollo, ¿no? Como otros líderes habían sido. Él también pertenecía pues a una casta, ¿no? Igual que Morelos, ¿no? Morelos ya dijimos que él tampoco era criollo, pues era más bien producto de las mezclas, ¿no? Del sistema de castas que se hizo en la Nueva España, ¿no? Bueno, entonces Vicente Guerrero, pues sí, él ya estaba curtido en las guerras, les digo, en realidad desde el principio él anduvo ahí metido en la bola. Y era un personaje que conocía muy bien el terreno del sur de la Nueva España, ¿ok? El territorio lo tenía muy bien recorrido, pues después de tantas y tantas batallas. Y les digo, era un personaje muy valiente, a lo mejor no era tan estudiado, no era a lo mejor tan ilustrado como otros líderes, ¿no? Como ya vimos, Hidalgo, Morelos, etcétera. Pero sí les había aprendido mucho, ¿no? Ahora sí que, como dicen, ¿no? El que anda con lobos a aullar se aprende. Bueno,
El caso es que uno aprende pues con los que se junta, ¿no? Entonces Guerrero aprendió mucho de estos líderes y lo que sí traía en la sangre pues ese espíritu rebelde y esa valentía, ¿no? Era carismático, ¿no? Mucha gente lo seguía, tenía pues también ese don de mando, ¿no? Ese liderazgo natural. A lo mejor en su momento pues tuvo que ser pues como segundo al mando, ¿no? De los demás, pero pues llegó un momento en que tuvo que él sacar la casta, ¿no? Y asumir el liderazgo principal, que fue a partir de 1817, cuando muere Francisco Javier Mina. Él toma ahora sí el liderazgo y como les decía en el video anterior, pues a él le iba a tocar también pues esa etapa de resistencia, él iba a resistir, igual que había hecho el Javier Mina, iba a seguir con el ejército insurgente, pues manteniéndolo unido, pero con la estrategia igual, de la estrategia de guerra de guerrillas, ¿no? Atacar y huir. Pero lo importante es que nunca lo pudieron atrapar, ¿no? Y nunca pudieron aniquilar su ejército al 100%, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, mientras eso no sucedía, pues sí, seguía vivo el movimiento, ¿ok? Y eso fue muy importante. Obviamente el virrey de la Nueva España pues se desesperaba, ¿no? El ejército realista español se desesperaba porque pues ya cuántos años, si nos ubicamos en 1817, pues ya iban 7 años de guerra. Entonces ya decían, bueno, ¿hasta cuándo se va a acabar esta sublevación, ¿no? Decíamos también que pues el virrey de la Nueva España empezó pues a llevar a cabo muchas estrategias para debilitar el movimiento insurgente. Por ejemplo, ofreció indulto, ¿no? El virrey. ¿Y qué era eso de indulto? Pues a todos los que andaban peleando por la independencia les decía, si se retiran y ahora sí que si piden perdón, ¿no? A la corona española, no van a tener ningún castigo, ¿no? No van a ni van a pisar la cárcel, ni van a ser fusilados. Entonces, sí era una tentación, ¿no? Porque el virrey lo que pretendía era ponerle tentaciones al ejército insurgente para debilitarlo. Y bueno, y sí, hubo algunos que sí, por supuesto, aceptaron el indulto porque sentían que pues en cualquier momento iban a ser totalmente derrotados y pues que seguramente los iban a fusilar. Entonces algunos sí cayeron en la tentación. Afortunadamente no la gran mayoría, ni mucho menos, ¿no? El ejército siguió ahí firme, ¿no? Sabiendo que arriesgaban su vida, por supuesto, pero seguían con la convicción de que pues que estaban haciendo lo correcto y que estaban luchando por una causa justa, ¿no? Y además que pues los líderes alimentaban mucho ese espíritu, ¿no? El mantener el ánimo y pues con discursos llenos de conocimiento, ¿no? Pues de lo que leían, ¿no? De los ilustrados, como decíamos, de las nuevas ideas. El ejemplo que había dado pues el triunfo de la guerra de independencia de Estados Unidos, que fue muy importante, ¿no? Desde 1776, ellos se independizaron de Inglaterra, ¿no? Por eso allá se habla inglés, ¿no? Porque a ellos les tocó el proceso contra Inglaterra. Entonces, pues obviamente sirvió de ejemplo la Revolución Francesa, que había triunfado, ¿no? Que había iniciado en 1789 y que finalmente triunfó derrotando a la monarquía francesa. Entonces había muchas cosas, muchos ejemplos que los líderes del ejército insurgente pues retomaban para motivar al pueblo, así como salen en las películas, ¿no? Donde los líderes pues motivan a sus ejércitos, pues así, o sea, no crean que es algo inventado, así era en esa época, ¿no? Era un reto mantener la llama de la lucha viva, ¿no? Encendida.
Y Vicente Guerrero todos fueron buenos en eso, ¿no? Pero Vicente Guerrero también iba a ser muy, muy bueno en ese sentido. Decíamos también que, pues Vicente Guerrero ahora sí que tuvo que pasar una prueba muy fuerte, ¿no? La prueba de fuego, que fue cuando pues, le atraparon a su papá y pues por medio de epístolas, ¿no? De cartas, ¿no? Pues le dijeron, tenemos a tu papá, o te rindes o te entregas, aceptas el indulto, ¿no? O se muere tu papá. Ya dijimos que Vicente Guerrero decidió no aceptar el indulto, no aceptar la rendición, y pues inclusive ahí es donde dijo una de sus frases más famosas, más populares, que fue la de la patria es primero, ¿no? Y le mataron a su papá, y esta frase de la patria es primero pues quedó para la inmortalidad. De hecho, en el Congreso, en nuestro Congreso Federal, ¿no? Donde están los diputados y senadores, ahí está la frase, la patria es primero, como un recordatorio, ¿no? Un recordatorio a nuestros diputados y senadores que nos representan a nosotros, ¿no? Desgraciadamente a veces parece como que se les olvida, ¿no? Y legislan, hacen leyes y aprueban leyes porque pues van en beneficio de sus intereses y no de los intereses pues de todo el pueblo, ¿no? Ahora sí que de la patria, como decía Vicente Guerrero, la patria es primero. Vicente Guerrero lo tenía muy claro y muchos líderes de esa época lo tenían muy claro. O sea, primero son las mayorías, ¿no? No unos cuantos, ¿no? No nada más los políticos ni los empresarios, ¿okay? Pero pues les digo, a lo mejor necesitamos más de esos líderes, ¿no? Recuperar un poquito pues esa filosofía, ¿no? Pues de la solidaridad, de velar por los intereses comunes, ¿no? Es una realidad, ¿ok? Entonces por eso también es importante la historia, para recuperar las cosas buenas que han tenido, pues en este caso, personajes del pasado de nuestro México, ¿no? Entonces, pues obviamente para recuperar todas esas ideas, todos esos ejemplos de vida o esos testimonios de vida, pues hay que conocer, ¿no? Y esa es pues la idea, que ustedes conozcan, ¿no? Un poco sobre estos personajes. Ok, bueno, el caso es que pues Vicente Guerrero asume ese liderazgo. Él conocía muy bien pues todas las sierras de Guerrero, ¿no? El estado que lleva su nombre en la actualidad en honor a este personaje, pues todo lo que era Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, toda esa zona del sur y sureste de la Nueva España. Vicente Guerrero era muy, muy conocedor pues de la geografía. Entonces pues no lo podían encontrar, porque ahora el que iba a tener precio a su cabeza pues iba a ser él, ¿no? Vicente Guerrero. El virrey de la Nueva España decide darle una misión militar muy importante a otro personaje que iba a ser pues crucial para esta etapa de la consumación, para la consumación de nuestra guerra de independencia. ¿A qué personaje me estoy refiriendo? A Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era ahora sí que un capitán del ejército realista español, y a él lo eligen para darle la misión de atrapar a Vicente Guerrero, ¿ok? Obviamente el virrey le iba a dar pues la gran mayoría del ejército realista español para que lograra ese gran objetivo, ¿no? Se supone que el ejército insurgente pues lo veían ya como disminuido, que ya iba a ser el golpe final, ¿no? Acabar con Vicente Guerrero, porque decían, no pueden, ¿no? Los líderes tampoco se dan en macetas, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que no van a tener un buen líder, un buen dirigente, y hasta ahí va a quedar el movimiento, ¿no? A eso es a lo que le apostaban el virrey y el ejército realista español. Entonces,
ahora sí que le tocaba, el turno era de Vicente Guerrero, ¿no? Acabar con él. Eh, Agustín de Iturbide, pues para él fue se emocionó, ¿no? Cuando le dan esa misión militar. Agustín de Iturbide, él era criollo, él, ¿no? Era hijo de españoles, pero nacidos acá. Y había tenido una buena carrera militar dentro del ejército realista español pues obviamente pues se había relacionado, había sabido relacionarse muy bien, ¿no? Con las altas esferas de la política de la Nueva España. Eh, por eso el virrey pues le da la confianza porque pues el virrey lo consideraba pues parte de su élite, ¿no? De su grupo y si no, jamás le hubiera encomendado esa gran misión, ¿no? Entonces, Iturbide pues se frotaba las manos, decía, de aquí soy, ¿no? Si lo logro, me voy para arriba, ¿no? Y a lo mejor llego a un cargo político importante, ¿no? No solamente escalar en el ejército, sino tener un puesto político importante, ¿no? Es decir, Agustín de Iturbide, una de sus características es que era ambicioso, ¿no? Tenía ambiciones políticas. Era un personaje más o menos ilustrado, tampoco era una lumbrera o alguien que se hubiera preocupado mucho por leer, ¿no? Pero sí tenía ciertas ideas, ciertos conocimientos. Obviamente, pues sabía de estrategia militar, él era militar de carrera. Entonces, pues Agustín Iturbide, les digo, sale contento, ¿no? Con su ejército que le dieron, con el ejército realista español a su cargo, y pues ahí se dirige de la Ciudad de México al sur de la Nueva España, ¿no? A llevar a cabo el objetivo. Pasan los meses pues sí hay enfrentamientos, obviamente, a manera les digo, de guerra de guerrillas, ¿no? Sí, pero pues el ejército realista español y Agustín de Iturbide pues jamás le veían la cara a Vicente Guerrero. A Vicente Guerrero no aparecía en el campo de batalla. Y pues iban pasando los meses. Obviamente Vicente Guerrero pues era protegido por todo, pues por el pueblo, ¿no? Del sur de la Nueva España, por los pueblos del sur de la Nueva España, por el mismo ejército insurgente. Lo protegían en guaridas, pues, ¿no? Por sí Vicente Guerrero conocía muy bien la geografía y pues con la ayuda de los pueblos, pues más, ¿no? Le ponían, ahora sí que guaridas que eran muy difíciles, pues, ¿no? De que las encontrara el ejército realista español. Entonces, pues empieza la presión para Agustín de Iturbide, porque pues el virrey de la Nueva España le iba a pedir cuentas. Dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no has atrapado a Vicente Guerrero? Tienes un gran ejército. Te di la gran mayor de mi ejército, ¿no? Agustín de Iturbide, pues obviamente iba a dar su explicación, ¿no? Es decir, es que Iturbide no está en el campo de batalla, ¿no? Inclusive iba a tratar a Agustín de Iturbide de meterle duda al virrey, ¿no? Diciéndole, capaz y está muerto, ¿no? Y nada más nos quieren hacer creer que sigue siendo él el que dirige, ¿no? Pero no se le ve por ninguna parte. Igual al virrey, pues esas explicaciones de Iturbide no lo iban a convencer mucho y pues le dice a Iturbide, no me importa si dicen si está muerto o si yo lo que quiero es, si está muerto, pues a ver cómo le haces, lo desentierras y me traes su cabeza, ¿no? Yo lo que quiero es ver la cabeza de Vicente Guerrero. O sea, constatar, pues el virrey obviamente no iba a querer correr ningún riesgo, ¿no? O sea, él quería asegurarse de la muerte de Vicente Guerrero, ¿no? Y el ejército insurgente, por otro lado, pues había convencido a Vicente Guerrero de que es precisamente de que no se expusiera en el campo de batalla, porque imagina, el ejército insurgente ya estaba harto de estar perdiendo
pues a sus líderes, ¿no? Ya iban muchos. Y pues cada vez que perdían un líder, pues les digo, eran tiempos de crisis, ¿no? Entonces, pues no querían pasar otra vez por lo mismo, porque sabían que en una de esas podía ser el acabose, ¿no? Que no habían tenido suerte de que surgían otros líderes y bueno, mantenían el movimiento, pero sabían que en algún momento podría ya ¿no? Entonces le dicen a Vicente Guerrero, no te expongas en el campo de batalla, tú tomas las decisiones, dinos qué hacer, ¿no? Tú eres el que tiene la última palabra, pero ya no te expongas en el campo de batalla. Para Vicente Guerrero no fue fácil tomar esa decisión, porque pues, Vicente Guerrero él estaba acostumbrado desde siempre estar en el campo de batalla, él siempre se expuso por cosas del destino, por la buena fortuna que tenía, pues nunca lo habían atrapado, no había muerto. Pero pues, el ejército insurgente es lo que quería, asegurarse de que siguiera con esa buena fortuna, porque lo necesitaban, ¿no? Era pues el símbolo del ejército insurgente, ¿no? Entonces Vicente Guerrero decidió aceptar, ¿no? El no exponerse en el campo de batalla. Entonces, por eso Agustín Iturbide no lo veía ni por equivocación, ¿no? Entonces, cuando ya tiene esta presión encima, ¿no? Agustín de Iturbide, pues él decide en su desesperación, pues empezar a tener comunicación por medio de epístolas, como se decía en esa época, ¿no? Por medio de cartas con el mismísimo Vicente Guerrero, que eso se acostumbraba en esa época, ¿no? La comunicación por carta. Y bueno, Agustín de Iturbide le pedía a Vicente Guerrero una audiencia. ¿Qué eran las audiencias en esa época? Y todavía existen, una entrevista, pues, ¿no? Entre ellos, sin ejército, sin armas, pues, ¿no? Es como cuando dicen, tengo una audiencia con el presidente municipal o una audiencia con el gobernador, o sea, una entrevista, ¿no? Bueno, viene desde esta época, ¿ok? Así se le llamaba, ¿no? Entonces, es lo que pedía Agustín de Iturbide a Guerrero, una audiencia, ¿no? Entre ellos. Vicente Guerrero, pues, la piensa, ¿no? Y decide aceptar esa entrevista, esa audiencia, porque, pues, Vicente Guerrero dice, bueno, pues, la verdad es que estamos en crisis, o sea, estamos, ¿no? en guerra de guerrillas. Está difícil la situación, quién sabe cuánto más podamos resistir. Y dijo Vicente Guerrero, pues a ver qué saco de provecho en esta entrevista, ¿no? Y decidió aceptarla. Vicente Guerrero era muy hábil, ¿no? Era muy, muy hábil. Y Agustín Iturbide, pues pedía esa audiencia, pues ahora sí que por dos cosas, ¿no? Primero, pues constatar que efectivamente Vicente Guerrero estuviera vivo, ¿no? Verlo cara a cara. Y segundo, pues ver qué podía también sacar de provecho de esa entrevista para pues arreglar su situación, porque les digo, él ya estaba muy presionado y él sabía que si no daba resultados, si no cumplía con lo que le habían encargado, pues lo podían relevar del cargo. Y eso sería pues el acabose de su carrera militar y por supuesto adiós a sus ambiciones políticas, ¿no? Entonces Agustín Iturbide realmente pues, estaba desesperado, ¿no? Entonces por eso pidió esa audiencia, ¿ok? El caso es que se da la audiencia, obviamente esta audiencia Agustín Iturbide la pidió a escondidas del virrey, él no le informó al virrey ¿no? de lo que andaba haciendo, ¿no? Porque pues no, obviamente sería muy, pues como vergonzoso pues para él, ¿no? Esto lo hace por su cuenta. Y el ejército realista español pues obviamente tenía la obligación de obedecer a su superior inmediato, que en este caso era Agustín de Iturbide, no el virrey, era Agustín de Iturbide. El virrey le había dado el mando a Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces ustedes saben que dentro de un ejército la cadena de mando es
súper importante, ¿no? Entonces, el ejército realista español sabía que estaban bajo las órdenes de el general, porque ya lo habían nombrado general, al general Agustín de Iturbide, que le había dado ese poder, ese mando, pues el propio virrey, ¿no? Entonces, Agustín de Iturbide hace esto por su cuenta, ¿no? Sin estar con el pendiente de que alguno de sus soldados, pues, fuera con el chisme con el virrey, porque le debían obediencia a él, ¿no? Agustín de Iturbide. Ok. Entonces, se da finalmente esa entrevista, ¿no? Esa famosa entrevista, que fue crucial, ¿no? Para el destino de nuestra guerra de independencia y crucial para esta etapa, ¿no? Etapa de consumación. Lo primero que le dice Vicente Guerrero, porque Vicente Guerrero iba con la idea, pues de lavarle el coco a Agustín de Iturbide. Les digo, era muy, muy inteligente, muy hábil. Y Vicente Guerrero sabía que pues esa entrevista era una oportunidad para lograr algo. Y lo primero que le dice Guerrero a Iturbide, dice, "Oh, mira, tú eres criollo, ¿no? No eres español peninsular. Entonces, tú no vas a poder ser virrey de la Nueva España jamás, jamás vas a poder ser la máxima autoridad política de, de aquí, ¿no? Eso está destinado para los españoles peninsulares, para los blancos, como se les decía. Y le dice Vicente Guerrero, pero si unieras ese ejército que traes a tu mando con el mío, con el ejército insurgente, y lográramos juntos la independencia, triunfar en la independencia y librarnos de las autoridades peninsulares, o sea, librarnos de los políticos españoles peninsulares, entonces sí, tú podrías ser la máxima autoridad política en estas tierras. Imagínense, porque Vicente Guerrero sabía, ya había de alguna manera estudiado pues quién era más o menos Iturbide, sabía que de qué pie cojeaba, pues sabía que era ambicioso, que tenía sus ambiciones políticas. Entonces, pues por ahí se le metió. Y pues sí, a Agustín Iturbide pues le brillaron los ojitos, ¿no? Y pues Agustín Iturbide decidió aceptar la propuesta de Vicente Guerrero. O sea, decidió traicionar al virrey de la Nueva España, ¿no? Y esa decisión pues fue crucial, porque también, la verdad, pues no tenía mucho que pensarle a Agustín Iturbide, porque pues Iturbide ya se le estaba acabando el plazo, ¿no? Porque el virrey le dio un ultimátum, le había dado un plazo para atrapar a Vicente Guerrero y pues ya estaba a punto de culminar ese plazo. Y pues sabía que Iturbide, que acabando ese plazo, pues estaba, pues, como les decía, terminada su carrera, iba a ser un deshonor tremendo, ¿no? No cumplir con la misión, iba a ser un fracaso, pues, muy fuerte. Entonces, pues dijo, pues, de aquí soy, ¿no? Obviamente no era una decisión fácil, ¿no? También, por otro lado, porque pues traicionar a la máxima autoridad de la Nueva España, como era el virrey, y pues en realidad pues se iba a poner en contra pues de toda la monarquía española, ¿no? Del rey español, de la corona española, pero tomó esa decisión, ¿ok? Entonces, ahí en un pueblito, ¿no? de Guerrero llamado Acatempan, ahí terminan pues la audiencia, la entrevista, se dan el famoso abrazo de Acatempan. Seguramente alguna vez han escuchado ¿no? ese abrazo. Es muy famoso porque pues se dice que es el abrazo cuando dos personas no se quieren mucho, pero les conviene, ¿no? Estar juntos, unirse. Se dice, no, mira, aquellos se están dando el abrazo de Acatempan, ¿no? No se pueden ver mucho, pero pues les conviene unirse, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Realmente no se querían mucho estos personajes, pero pues a los dos les convenía
unir sus ejércitos, ¿no? Iturbide no quería mucho a Vicente Guerrero porque pues lo veía como un rebelde y pues alguien que nunca lo pudo atrapar, ¿no? Y Vicente Guerrero pues no quería mucho a Iturbide porque pues lo veía como un realista español y como un ambicioso, ¿no? Y efectivamente. Eh, pero pues ahí se unieron. Y la unión de esos dos ejércitos pues daría la formación de un ejército nuevo, que es conocido como el ejército trigarante. ¿Y qué significa eso de trigarante? Significa tres garantías, porque resulta ser que ya en Iguala, en otra reunión que tuvieron, en un pueblo llamado Iguala, de ahí de Guerrero, pues iban a firmar el Tratado de Iguala o de las tres garantías, así le llamaron. ¿Cuáles eran las tres garantías, las tres cosas que le garantizaban al pueblo, ¿no? Al ejército, pues, ¿no? Que iba a luchar por la independencia? Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide les garantizaban, primero, la independencia, que iban a lograr la independencia y que iban a ser libres, que ya no iban a depender de España y que iba a ser un pueblo pues autónomo, ¿no? Segundo, le iban a garantizar que la única religión que iba a existir en el pueblo iba a ser la religión católica. Y tercero, les iban a garantizar la unión, la unión. Ya nada de que tú eres mestizo, tú indígena, tú salta para atrás, tú mulato, tú no. Todos iban a ser iguales ante la ley, ¿no? Como lo había plasmado ya Morelos en su constitución de Apatzingán, ¿no? Y en sus sentimientos de la nación, para llevarlo a cabo. Entonces, pues eran tres garantías muy, muy importantes para el pueblo, para el ejército, ¿no? Trigarante. De ahí el nombre de trigarante, eso significa trigarante, tres garantías. Y de hecho de ahí salieron los colores pues, originales de nuestra primera bandera como México, ¿no? El verde iba a representar la independencia, el blanco la religión católica, y el rojo la unión, ¿no? Ya después ahora dicen pues el rojo la sangre, ¿no? De nuestros héroes patriotas, y le pueden dar otros significados, pero digamos que estos son los significados originales, ¿no? Ya después ya se le agregaría el escudo nacional, ¿no? De donde está pues el águila devorando a una serpiente encima de un nopal, que lo sacaron también de la mitología azteca, ¿no? De los aztecas o mexicas, como les quieran llamar. Igual, pues el nombre de México, pues lo sacaron de los, de los mexicas, pues, ¿no? Entonces es en honor a esta última cultura que trató pues de defenderse de los españoles conquistadores, ¿no? Liderados por Hernán Cortés. Ya después que se logró la independencia, pues dijeron, vamos a utilizar estos símbolos, ¿no? Y ese es el origen de nuestro país, de nuestra bandera, ¿no? Y bueno, y ya con esta unión de ejércitos y que se forma el ejército trigarante, pues marchan hacia la Ciudad de México, ¿no? Entran el 27 de septiembre de 1821. De 1821. Obviamente el virrey se ve sorprendido ante la traición de Iturbide. Pues obviamente el virrey se había quedado con muy poca tropa, ¿no? En la Ciudad de México defendiendo su gobierno, pues es vencido en tres patadas, ¿no? Y el virrey no le quedó de otra más que aceptar la rendición y aceptar el triunfo del ejército trigarante y reconocer la independencia, ¿no? Y de la Nueva España, que posteriormente se convertiría ya, como les decía, en México, ¿no? Adoptarían ese nombre de México. Ya después, con la primera constitución que se iba a promulgar ya como país libre, ¿no? Que fue la constitución de 1824, ya ahí queda ya como ¿no? La República de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, así fue como se consumó nuestra independencia. ¿Okay? Entonces,
Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide fueron los personajes claves para consumar este proceso, ¿no? Fueron 11 años después, ¿eh? Fueron 11 años los que duró nuestra guerra de independencia. No fue poquito, imagínense. Imagínense. ¿Ok? Entonces, ese fue el proceso. ¿Ok? Espero que más o menos haya quedado claro. Ya a partir de la siguiente clase, el siguiente video, pues ya vamos a hablar del México independiente, ya del México libre, cómo le fue a nuestro querido pueblo, a nuestro querido país los primeros años ya como país independiente. Vamos a ver que no fue nada fácil, ¿no? Nada sencillo. ¿Ok? Bueno, pero no me voy a adelantar, lo iremos viendo con calma. ¿Ok? Bueno, pues aquí le dejamos. Muchas gracias por la atención y seguimos en contacto.